Caballero, ¿puedo leerle sus derechos? La sombra que perseguía a Doel, porque ya parecía eso, una sombra, rayaba parte de los días y las noches con los mismos argumentos que solo podían ocurrírsele a una mujer persistente y regañona, hecha y criada a imagen y semejanza de su madre, especie de sermones, rosarios cantados o cantaleteados, sentencias a diestra y siniestra, moralismos rococó y reprensiones que habían tenido sus mejores momentos, asumiendo en otra época ya lejana. Doel hacía así y manoteaba en el aire con aquella mezcla de fastidio y cansancio verdaderamente dignos de una persona que se sospecha ya no puede aguantar más. Por años también sufrió las directas e indirectas de su suegra, que en paz descanse si puede, que casi lo llevaron a dejarlo todo, a renunciarlo ante el constante acoso cristianizador de la insistente señora. ¿Qué? ¿Quieren la casa para ustedes? Se las dejo sin pena, con tal de que se olviden de mí. Les había soltado a quemarropa a las mujeres aquellas que desgraciadamente para él parecían cortadas por la misma tijera de la incomprensión, algo así como decir que eran uña y carne. Después de muerta la señora suegra, en gloria esté, lo estará, se exaltó la sombra de la otra espina del costado, cuña del mismo palo atiborrado de sermones, mujer obstinada en el cuidado de su marido, según ella. ¿Por qué se empeña tanto? Que arreció la tolvanera de consejos, ejemplos, comparaciones e invitaciones a vivir una vida mejor, a asistir, aunque fuera de vez en cuando, al templo aquel con ella, porque eso sí, se había entregado de verdad en cuerpo y alma a la religión. Había profesado su fe en el Señor y Doel, sabes que te hace daño, no abuses de tu salud. Mira a don Beno, lo que le pasó, reconcíliate con Dios, no maldigas tanto. Por eso es que estamos así, todo nos sale mal. Tú conoces, sabes que después será el lloro y el crujir de dientes. Doel, por Cristo, no llegues tarde. Al otro día te levantas mal y te vas sin desayunar. Mira, amor, el pastor quiere hablar contigo. Piensa que la salvación es personal. Yo puedo aconsejarte, pero no salvarte. ¿Te acuerdas que mamá te lo decía? No debes fumar, eso da cáncer. Si hasta lo dice en la misma cajetilla, Doel, Doel, hazme caso. Lo digo por tu bien, porque te quiero y deseo lo mejor para ti. Ya estamos casi en los últimos días. Sé que conoces la Biblia mejor que yo, pero aplícala a tu vida. Anda, chico, poco a poco. Puedes ir dejando de beber. Eso no hace falta para vivir. Es dinero botado. Doel la miraba controlando su ira. Caer en aquella lengua era buscarse soberano lío, no por lo que hablaba, sino por lo mucho. Era un insufrible martilleo que entraba y salía por sus oídos. Sí, eso era, porque las palabras de ella le entraban por un oído y le salían más ligero por el otro. Si ella había cogido la religión a pecho, ese era asunto de ella. Él no le prohibió nunca que lo hiciera. Respetaba esa decisión. Pero, ¿por qué entonces ahora venir a prohibirle con tanto empeño las cosas que él hacía y le gustaban? Si desde que la conoció y se casaron, llevaban 15 años más o menos, nunca había insistido tanto en ello. Influencias de esa iglesia, de seguro, come hostia, pensó. Luego sonrió dándose cuenta que en las sectas protestantes no utilizan el ritual de la hostia en sus servicios. Era más bien come Biblia o come himnos, algo parecido. ¿Qué importaba? ¿Qué? ¿Se te ha subido la religión a la cabeza tan rápido? No entiendes, Doel. Te estás destruyendo tú mismo con esos vicios y tu forma de ser. De vicio a vicio no nos llevamos nada. Además, trabajo y si bebo o fumo, lo hago con mis chavos. Ni le pido ni le importa a nadie. Sé que trabajas, amor, y me importa lo que te pase, pero es dinero botado. Se necesita para algo más útil. Algo como tu iglesia, ¿verdad? Doel, tampoco cristiano te has puesto. A eso has llegado.
¿Y por qué hay que ser cristiano? A ver, Lucía no resistía mucho los embates de la discusión con Doel, y entonces le daba la espalda pensando que no tenía remedio, que el Señor se apiade de él. No le digo nada más. En su interior sabía que mentía. Volvería al otro día, quizás más tarde ese mismo día, con las mismas palabras que ya había derramado sobre la aparentemente apacible paciencia de su hombre. ¿Quién más persistente que una mujer cuando defiende o pretende defender algo que le pertenece y lo quiere ganar para la eternidad? Allí estaría ella dando en el yunque del cerebro de él hasta que algo se le quedara y se diera cuenta de que el tiempo del fin estaba cercano y había que estar preparado para enfrentarse al juicio venidero, donde los acusadores ya no serían hombres, sino seres más sublimes y perfectos, menos comprensibles, decía Doel. El caso es que no había tregua, o si la había duraba muy poco, y Lucía se obstinaba en atraer a su hombre hacia las profundas verdades del espíritu, porque insistía en ganarlo para la vida del Señor. Eso era lo único que tenía, pues los hijos se habían negado a venir a sonreírle al hogar. Todo es obra del Omnipotente, murmuraba Lucía. Si no quiso darnos hijos, era porque no nos convenía o no los merecíamos. A Doel, sin embargo, aquello no le había hecho gracia. Pensaba que mucha de su soledad, echando memoria atrás, se debía a eso. La tristeza de los hijos que no tuvo le había hecho quizás demasiada mella en el vuelo del corazón. Había sentido intensos deseos de salir aquella noche, y por qué no hacerlo. Era viernes y Lucía se había marchado hacía rato para el servicio religioso programado en su iglesia. La monotonía del hogar le había espantado el cansancio del día, y a pesar de haber estado escuchando aquella música que los jóvenes llamaban vieja, quiso salir, tal vez escapar un poco de la soledad cotidiana. Necesitaba tomar aire fresco. 2 o 3 tragos, pensó, tampoco le vendrían mal. Era viernes y estaba libre al otro día. ¿Y Lucía? Se comentaba. Aquellos sermones que vendrían después los sacudieron brevemente. Para eso va a la iglesia, para después venir a perturbar la tranquilidad de uno, a revolverle la paciencia. Ya no le importó mucho lo que pudiera decirle, pero allí no se iba a quedar esa noche velando el cadáver de aquella soledad que lo había acompañado por 15 años, más o menos. Al carajo la soledad, me voy de aquí ahora mismo. Tomó el jacket marrón de su perchero y metiéndose en él, se alejó noche afuera canturreando: Amor mío, tu rostro divino no sabe guardar secretos de amor. Aquella música alborotosa del local no le gustaba en lo más mínimo. Le alteraba nervios y oídos con disgusto. A eso le llamaban salsa, comentó por lo bajo. Mierda, la mejor salsa es la del tomate. Y recordaba por qué esos tontos le llamaban música vieja a la música decente, que sí tenía que decir, tenía creación. Colgó su jacket en una esquina donde habían ciertos palitos puntiagudos puestos para enganchar sombreros, gabanes, gorras u otras prendas exteriores de vestir. Se acomodó en una pequeña mesa hacia la esquina que quedaba lejos de la bellonera, de aquel mundanal ruido que no le gustaba ni un poquito, no por la bellonera en sí, sino por la clase de discos que marcaba en ella la gente allí reunida. Levantó la vista y alcanzó a ver hacia otra esquina una estrecha escalera que conducía hasta la planta alta del local, lugar donde varias parejas subían con la sola encomienda de jugar al amor. Sonrió levemente, con picardía, recordando que él también, cuando más joven, subió en bastantes ocasiones a varios lugares de esos, a jugar indiferentemente al amor. Claro, fue antes de casarse con Lucía. Después se recogió a buen vivir, como dicen, y dejó de jugar a aquel amor, porque el matrimonio es una cosa seria y hay que llevarlo con cuidado. Podía decirlo él con su experiencia y su paciencia.
No se podía jugar al amor en el matrimonio. Había que crear y recrear el amor, hacerlo hermoso para que durara mucho, complementarlo con otras cosas que no fuera el mero manoseo sexual en un piso o una cama por determinado momento. No, podía decirlo él que tenía experiencia. Miró el reloj con indiferencia y pensó en Lucía. Ya estaría en su casa, preocupada por él, leyendo pasajes bíblicos y hasta acumulando pequeñas citas para añadírselas al sermón rutinario que iba a echarle cuando llegara. No le importaba. Pidió otro trago olvidando cuánto se había dado ya. Había perdido la cuenta ciertamente, pero se sentía bien. Se encontraba chévere en aquella esquina disfrutando de una buena ración de tranquilidad, sin nadie que pudiera venir a fastidiarlo con discursillos o peleas. Estiró los brazos y el cuello para despejar un poco el entumecimiento de esos miembros del cuerpo y observó en la semioscuridad como de pasada a un hombre que bajaba algo apresurado de la altura aquella donde se jugaba el amor. Pasó por la esquina donde estaban los palitos puntiagudos de enganchar las prendas exteriores de vestir, tocó o rebuscó algo y luego salió. No le prestó tal vez mucha importancia. Le interesaba más su tranquilidad actual, la que creyó interrumpida, cerciorándose luego que era cierto que había escuchado algunos gritos y había visto gente que se movía escaleras arriba, algo atropellada. Después varios agentes que llegaban, miraban y la aparente calma que volvía al lugar cuando cesaron los pasos y las carreritas. Aquello le dio mala espina. Pensó que había sido algún amago de trifulca, pero que como eso no era con él, tranquilo el hombre a terminar su trago, pagar la cuenta e irse como había venido, en paz con todo el mundo. 8.50, caballero, marcó el cajero. Gracias y buenas noches, dijo cortésmente Doel. Tuvo la impresión y luego la certeza de que varias manos agresivas lo agarraban con fuerza cuando se disponía a tomar su jacket para salir. ¿Qué pasa? Ese es su jacket, caballero. Somos policías. ¿Y esa sangre? ¿Sangre? Doel estaba turbado. Las manos le resbalaron por aquella prenda ensangrentada y no podía comprender. Realmente no. Oiga, léele sus derechos, Medina. Puede permanecer en silencio, tiene derecho a un abogado. ¿Pero qué pasa? ¿Están locos?, interrumpió Doel. ¿Locos? La locura la ha cometido usted con esa mujer. ¿Mujer? ¿Qué mujer? Lléveme donde ella para ver qué pasa. No entiendo. No hace falta, caballero, ya murió, aunque dijo algo sobre ese jacket. A Doel se le nubló la vista por un instante. Borracho, no lo estaba. Veía que lo rodeaban y trataba de explicarse lo que aparentemente no tenía explicación posible. Quería unir detalles y pormenores tratando de rebuscar entre ellos lo que había exactamente ocurrido allí desde que él llegó hasta este momento de pesadumbre y confusión. Comenzó a comprender. El tipo aquel que vio salir apresuradamente. Sí, lo vio cuando se acercó a los palitos puntiagudos de las prendas y como que tomó algo. Quizás cambió su jacket por el de él. ¿Por qué no? Pero ¿cómo iba ahora a probarlo? Él metido en ese lío siendo inocente. ¿Qué iba a decirle a Lucía? Ella sabía que él no era. Y los sermones de nuevo. Por no seguir sus consejos, le diría, mira en lo que te has metido. ¿Ves, Doel, que después viene el lloro y el crujir de dientes? Pero él no había hecho nada malo. Estaba seguro. Solo darse unos tragos, fumar, pagar correctamente la cuenta, y ahora venían a acusarlo de algo inconcebible para él. Siempre había sido honrado, nunca fue un... ¿Con qué derecho venían a acusarlo de... ¿Qué se creían? Mire, oficial, puede explicarle todo. Caballero, ¿quiere que termine de leerle sus derechos? Andrés Castro Ríos, natural de Santurce, Puerto Rico,
Nacido el 4 de octubre de 1942, falleció en 2006. Fue graduado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Estudió en el Centro de Estudios Puertorriqueños. Obtuvo premios en innumerables ocasiones en certámenes del Ateneo puertorriqueño. Hizo su maestría en Artes en Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico y fue profesor de español de grados primarios en escuelas públicas. Su amor a esta profesión le hizo permanecer en el sistema más allá de la fecha de jubilación. Miembro del grupo Guajana, amante de la música popular, en especial la de Carlos Gardel, publicó Crónica escrita para ser cantada, 1998, donde celebra a los ídolos de la música latinoamericana del bolero. Publicó los siguientes poemarios: Muerte Fundada, en 1967, Estos Poemas, 1967, Don de la Poesía, 1974, Libro de Glosas, 1980, Convicciones para Armar la Ternura, 1988, Transeúnte de Niebla, 1991, Receta de Mujer, 1994, La Noche y la Poesía tienen algo que decir, 1996, y Libro del Cuerpo y del Alma, 2000. Dejó una respetable cantidad de poemarios inéditos que suman alrededor de 56 tomos. Además de la poesía, cultivó también el cuento, ejemplarizado en su libro de relatos de 2012, y los publicados en Relatos en Espiga, cuentos del grupo Guajana, de 2007, de Reinaldo Marcos Padua. El cuento seleccionado para hoy figura en su libro de relatos de 2012. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.